Buenas noches, señoras y señores, amigas socias y amigos socios de esta casa. Se abre el acto. En primer lugar, se va a proceder por Olga Rodríguez a la lectura del manifiesto que todos los aquí presentes han suscrito tan solidariamente. Olga Rodríguez tiene la palabra y también leerá alguna adhesión y alguna explicación de la ausencia de personas que deberían estar en esta mesa. Hola, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, voy a leer el manifiesto y posteriormente, tras la intervención de Carlos Berzosa, leeré las comunicaciones que nos han llegado de personas que no han podido estar aquí, pero querían unirse al apoyo al diario público. El manifiesto dice así, probablemente todos los que estáis aquí ya lo habéis leído: las personas abajo firmantes queremos expresar nuestra solidaridad con el diario público, en momentos en que la crisis económica que padecemos afecta a tantos aspectos de nuestra sociedad y particularmente a la prensa escrita, haciendo problemático el futuro de Público. Consideramos que el desarrollo pluralista de la prensa constituye una pieza fundamental en el correcto funcionamiento de la democracia, de la cultura y del avance social. Y estimamos que Público ocupa un lugar singular y destacado en el panorama de la prensa española. En sus páginas, frente al desconcierto, frente al conformismo y la resignación ante la actual crisis, se han publicado rigurosos y documentados análisis sobre la misma, acompañados por propuestas eficaces para lograr su superación. Se ha fustigado con minuciosidad y rigor la corrupción política y social que degrada nuestra actual realidad. Se ha defendido la necesidad de hacer justicia a nuestra más reciente historia, a la Segunda República Española y a las víctimas de la dictadura. Se ha prestado amplia atención al movimiento de los indignados del 15M con su análisis y se han acogido y apoyado las demandas feministas, además de excluir en un gesto ético cualquier publicidad de la prostitución. En el orden internacional, a través de una información precisa y crítica, se ha mantenido una visión liberada de los interesados tópicos propagados desde los grandes centros de poder. Y a estas realizaciones debemos añadir la atención prestada a la ciencia y a la tecnología, cuyo comentario y difusión, muchas veces relegado en los medios de difusión, debe formar parte de todo periodismo actual. Por todo ello, consideramos que la desaparición de Público nos privaría de un decisivo medio de información y de cultura. Ante este riesgo, queremos hacer un llamamiento a todas las personas interesadas en el desarrollo de la información competente y la cultura para las acciones de apoyo que aseguren la continuidad del diario Público en el camino emprendido hace algo más de 4 años. Firmado Carlos París, catedrático emérito, escritor y presidente del Ateneo madrileño, y firmado en estos momentos ya por más de 20.000 personas desde que este manifiesto se colgó en la web de Público ayer mismo. Señoras y señores, amigas y amigos, nuevamente reitero mi bienvenida a esta casa y empezaría mi reflexión diciendo que estimo que un acto como este realiza la esencia misma del Ateneo. La esencia del Ateneo como hogar de la libertad, de la crítica y de la creación. 3 condiciones a las cuales creo que también la revista Público está tratando de servir. En muchas ocasiones en que, ya de palabra, ya por escrito, me he referido a la historia de los Ateneos y a su posible actualidad, he insistido en que los Ateneos se crearon en su tiempo a la sombra de la Ilustración, como es de todo sabido, con la idea ilustrada de que a través del desarrollo de la cultura y de la difusión de la cultura se podía transformar la sociedad y que era el instrumento fundamental
para una transformación y para llegar a una sociedad más justa. En esos tiempos podemos decir que esta difusión de la cultura se encuentra en nuevas condiciones, porque evidentemente, comparando con aquellos tiempos de la Ilustración del 18, de la creación de los Ateneos en el 19, en aquellos tiempos era una pequeña minoría la que tenía acceso a la cultura. Hoy han crecido enormemente las universidades, sin olvidar naturalmente las diferencias de clase que existen, que son particularmente agudas en nuestro país. Pero se ha difundido la enseñanza. También tenemos que señalar que en el primer mundo, no en el tercer mundo, desgraciadamente, donde sigue habiendo tanto analfabetismo. Pero si pensamos en el entorno en el cual las ideas de la Ilustración se movieron, tenemos que reconocer que ha habido una difusión de la cultura, de los medios de comunicación, que actualmente la televisión nos lleva la información a nuestros propios domicilios, nos lleva también opiniones. Entonces, ¿cuál es la misión de los Ateneos? Hay que preguntarse por qué cultura es la que se nos está sirviendo y qué cultura es la que se está desarrollando. Porque la cultura que actualmente se difunde y gran parte de la cultura que se crea es una cultura afectada por dos grandes taras. En primer lugar, por la mercantilización. Ya, como sabéis, hace ya casi más de medio siglo, Horkheimer y Adorno hablaron de la industria de la cultura y criticaron la industria de la cultura. Actualmente, como las otras industrias en manos del capitalismo, la realidad es que la cultura se ha convertido en un instrumento de beneficio económico, no en un beneficio de elevación de los seres humanos y de descubrimiento de las perspectivas que a nuestra humanidad nos cabe. Pero al mismo tiempo que la mercantilización, esta mercantilización, como es precisamente los grandes mercados, y nunca más claro que en estos tiempos los que dominan el mundo, también está ocurriendo que esta cultura está siendo situada al servicio del poder. El poder económico, el poder político esclavizado por el poder económico. Esta es la situación en que nos encontramos. Y por eso pienso yo que organizaciones como los Ateneos, con su tradición de libertad, con su tradición de cultura creativa, de crítica incesante, de diálogo siempre abierto, son necesarios más que nunca y tenemos que darles este sentido. Pero también para ello necesitamos medios de información que trasciendan las paredes de estas casas, que lleguen a todo el público. Ciertamente el Ateneo no quiere ser una entidad cerrada, pero evidentemente las voces que se dan en el Ateneo no pueden llegar más lejos sin medios de comunicación. Y un medio de comunicación fundamental en este sentido es la información. Sin información realmente no es posible que exista una democracia. Pero para que haya verdadera democracia, con razón están gritando algunos grupos indignados, democracia real ya. Para que haya democracia hacen falta dos cosas fundamentales. Hace falta un demos ilustrado, un demos que esté suficientemente informado y objetivamente informado, y hace falta también una distribución de la riqueza. Y estas son las dos cosas que necesitamos superar para que se realice verdaderamente la democracia y esta democracia nos lleve hacia una nueva sociedad. Yo creo que Público ha estado sirviendo a estos ideales y realmente es una lucha que no podemos olvidar. Marcuse pensaba en sus tiempos, hace ya casi 50 años, pensaba que no iba a hacer falta la violencia en nuestro mundo porque mediante el poder que tienen los medios de comunicación, el poder que tiene la industria cultural, se iba a poder domesticar a la gente. Yo he utilizado muchas veces en escritos míos la expresión de la domesticación de las masas como característica de nuestra época, contraponiéndolo, claro, a la rebelión de las masas de que hablaba Ortega. Sorprendentemente, además, hablaba del acceso de las masas al lujo cuando estaban en aquella otra crisis famosa del 29, lo cual revela hasta qué punto a veces nuestros intelectuales no se enteran de la realidad que les rodea si tienen una formación puramente idealista. Pues
Aquí queremos estar en relación con la realidad. Pero esta idea de Marcuse era demasiado ingenua. Estamos en una época en que la violencia inunda el mundo. Estamos en la época de las guerras con la tecnología, producto de la ciencia, pero producto degradante de la investigación científica, está destruyendo vidas y vidas humanas. Para luchar, por tanto, para conseguir una auténtica democracia y para conseguir llegar a través de la democracia a una sociedad más justa, a una sociedad sin clases, hace falta instituciones como esta, pero hace falta sobre todo medios de comunicación como Público. Yo creo que Público es insustituible y que tenemos que hacer el mayor esfuerzo para mantener en pie a Público. Amigas y amigos, Público es una empresa que tenemos que apoyar si queremos seguir luchando para conseguir esta sociedad más justa que queremos todos los aquí presentes. Muchas gracias por vuestra atención. Seguidamente, don Carlos Berzosa, catedrático de Económicas, uno de la máxima actualidad de Economía y el rector de la Complutense tiene la palabra. Buenas tardes. Muchas gracias, en primer lugar, por haberme invitado a participar en este acto hablando, aunque luego podrá hablar todo el mundo que lo desee. Y realmente el escrito, el manifiesto que se ha leído y que ha redactado Carlos París, pues dice todo lo que Público representa en estos momentos y es difícil añadir algo nuevo sobre ello. Carlos París, filósofo que es importante en la sociedad y en la Universidad Española, que es de estos pensadores y referentes que tenemos que seguir teniendo, porque hay muchos especialistas de lo suyo que saben mucho, pero necesitamos gente que piense, que razone, que vea las cosas en términos de totalidad y globalidad. En ese sentido siempre es estimulante tener una persona en nuestra universidad como Carlos París. Yo quisiera también empezar citando a otro maestro que ha sido para mí, para mucha gente y amigo, José Luis San Pedro. Dice José Luis San Pedro luego le diré el aplauso que se ha llevado. Que, por cierto, mañana le dan también el premio de abogados de Atocha, que tengo que recoger yo porque él está en Calamijas y no puede venir. Y realmente, pues también creo que se merece estos premios que está recibiendo al final de su vida, porque ha pasado toda su vida sin recibir ningún premio, ¿no? Solamente el nuestro, el cariño de la gente, ¿no? Bien, lo que quería decir es que José Luis San Pedro dice que una cosa es la libertad de expresión y otra la libertad de impresión, de imprimir, me refiero, ¿verdad? Y esto lo estamos viendo día a día y sobre todo en lo que está pasando en este diario Público. Por otra parte, también San Pedro señala con acierto, como muchas veces lo hace con esas frases ingeniosas que él tiene, que eso de que la libertad es el mercado, que el mercado es la libertad del dinero y el que no tiene dinero no tiene capacidad de elegir ningún bien ni nada. Por eso vivimos en una sociedad donde el mercado, como todos sabemos, se ha ido imponiendo de una forma progresiva, se ha ido imponiendo sobre las personas, sobre los ciudadanos, sobre los derechos de ciudadanía, se ha impuesto sobre las políticas económicas de los gobiernos, se ha impuesto sobre todos nosotros. Y en esa tiranía de los mercados, de esos mercados, que al final lo que son es el reflejo del poder económico, del poder financiero sobre todo, de los especuladores, porque detrás de esa palabra mercado hay nombres y apellidos y hay fuerzas económicas que son los que manejan esa serie de intereses, está la dificultad que tenemos de podernos expresar cada vez más gentes que queremos otras cosas, que queremos otra sociedad, que queremos otro mundo y pensamos además que otro mundo es posible. Y Público es un diario que nació hace 4 años y pico. Yo asistí además al acto de presentación, que lo recibimos con mucha ilusión y que realmente en estos años ha respondido a nuestras expectativas. Porque Público no solamente es un periódico progresista que informa de lo que otros no informan, que informa además de una manera determinada de las cosas que otros de alguna forma también sesgan. Público es un periódico de calidad y eso también es importante, porque si un periódico de izquierdas no es de calidad, deja de vivir a los pocos días.
Lo compramos, lo adquirimos, lo leemos porque es un periódico de calidad. Y eso me parece que es muy importante también destacar. Yo realmente, como profesor universitario y como rector que he sido durante 8 años de una universidad en la que se preparan y se forman a periodistas, a veces sufro una verdadera desazón cuando observo que ciertos medios, que ciertos periodistas no cumplen esos requisitos de profesionalidad, de independencia, de nivel, de rigor y, sobre todo, de falta de deontología profesional. Y yo creo que Público lo ha cumplido perfectamente en estos años, todo lo que se refiere a la ética, a la deontología profesional y a hacer las cosas con rigor e informar también con rigor. Son las informaciones muy precisas. Tiene realmente una cantidad de columnistas realmente magnífica y que puede ser para cualquier medio de comunicación envidiable. Aquí está Luis García Montero en la primera fila, que es uno de ellos, ¿verdad?, que todos los domingos nos deleita con sus comentarios y sus análisis, pero hay muchos más. Yo, gracias a Vizcaíno, que por cierto no conocía de su existencia anterior, me entero de lo que dice la extrema derecha o la derecha extrema, como queramos, ¿verdad?, ciertos medios de comunicación, y realmente me quedo aterrorizado, porque yo reconozco que no practico esa regla masoquista que algunos amigos lo hacen, yo me parece bien que lo hagan, y es leer, dicen, de todo, y oír ciertas radios, y oír y ver ciertas televisiones. Y yo eso no lo hago. Y no lo hago no porque esté estoy muy a favor del pluralismo, lo que estoy es en contra de la falta de calidad, de la falta de rigor y de la falta de deontología profesional. Pero me parece que es muy importante que, gracias, como digo, a Vizcaíno me entero de lo que dicen estos y realmente me quedo aterrorizado que en el siglo XXI, en un país como España, en un país que llevamos una democracia 30 años, se digan las cosas que se dicen y surjan ciertas memorias históricas que precisamente sería mejor que no surgieran, por lo menos no para alabarlas, ni mucho menos, sino para condenarlas. De alguna manera, yo creo que todos estamos en que Público tiene que seguir adelante, que tenemos que defender Público, que además los sábados nos ha proporcionado libros a un precio módico también con el periódico muy buenos, realmente de mucha calidad, muchos de ellos pues realmente ya es difícil de encontrar y es básico que la gente conozca determinados autores, determinados clásicos que siempre hay que seguir leyendo, porque esos clásicos, esas personas que gracias a su creatividad y su pensamiento nos hacen seguir pensando en muchas cosas que aunque las escribieran hace ya algunos años siguen teniendo mucha actualidad, como el caso de Adorno, que conviene releer, sobre todo por lo que decía de la industria cultural en nuestro tiempo. Así que nosotros yo creo que tenemos que seguir luchando para que Público siga existiendo. Yo tengo una espina clavada y es que realmente he escrito pocos artículos para Público, pero si sigue Público existiendo y el director quiere que publique, me comprometo a publicar sacando fuerzas de flaqueza porque realmente creo que la empresa merece la pena. También hay ya que soy economista, aunque hoy en día decir que uno es economista no sé si realmente es muy oportuno, pero bueno, yo soy, como dice San Pedro, metaeconomista, ¿verdad? Somos heterodoxos. Pues a mí me gusta mucho, por ejemplo, Amparo Estrada, ¿no?, que recomiendo que se lea, que realmente es una cronista muy sugestiva y muy interesante en las cosas que también plantea sobre la economía. Así que yo creo que tenemos que luchar por una sociedad plural, por una sociedad democrática, tenemos que luchar contra esa degradación de la democracia y para que un diario como Público exista. Y creo que todos estamos a favor de que la libertad de expresión tiene que llevar consigo la libertad de impresión. Y tenemos que luchar contra los poderes económicos, financieros, que no solamente nos han traído la crisis económica que estamos padeciendo, sino que además acaban con diarios como Público, que tiene problemas económicos, pero no mucho más que otros diarios que, sin embargo, sí que encuentran financiación a pesar de los dineros que se gastan en todos ellos. Si unos milloncitos de euros de estos que se llevan los ejecutivos bancarios que se jubilan se dieran a Público y se dieran a las universidades, las cosas estarían salvadas. Cuando se habla de la deuda de la Complutense, por ejemplo, pues con un poco que nos diera Luzón ya habríamos resuelto los problemas económicos de nuestra universidad. Así que los que queremos una sociedad más igualitaria, más equitativa, una sociedad con un desarrollo sostenible, que luche contra la corrupción, que luche contra ese poder financiero
que tantos males está causando, los que queremos una sociedad más culta, más ilustrada, en donde la sabiduría aplasta la ignorancia, como esa estatua que está en la portada de la Universidad de Valladolid, la sabiduría aplastando la ignorancia, los que queremos eso tenemos que seguir defendiendo, entre muchas cosas más, al diario público. Muchas gracias. Seguidamente, Olga Rodríguez va a intervenir en el acto. Bueno, buenas tardes de nuevo a todos y a todas. La verdad es que no sé si habéis mirado hacia atrás los que estáis en primera fila, pero esto es impresionante porque no cabe un alma más en la sala. Yo voy a decir unas breves palabras como invitada y como periodista y como ciudadana, y posteriormente, como os decía antes, voy a leer un par de mensajes que han enviado personalidades que no han podido estar. El manifiesto que hemos leído antes, el manifiesto de apoyo a público, en realidad es un manifiesto de apoyo a público, pero también es un manifiesto que atañe a la situación del periodismo en general y que atañe a la pluralidad informativa. En unos momentos en los que no solo en España, sino a nivel global, se apuesta cada vez más, o hay una tendencia a la agrupación y a la conglomeración de medios de comunicación, es decir, hay una tendencia a apostar y a difundir cada vez más un pensamiento dominante y, por lo tanto, la uniformidad de la información. Ante todo esto, en España surgió, y muchos lo vimos y muchas con mucha esperanza, un proyecto nuevo, fresco, como fue Público, que rompió con ese matrix de pensamiento dominante, que apostó por dar un altavoz a sectores de la población que hasta el momento sufrían la invisibilidad en buena parte de los grandes medios de comunicación, y apostó también por dar voz a opinadores que han escrito y que siguen escribiendo y deleitándonos con artículos muy clarificadores, valientes y comprometidos ante esa tendencia que hay también de llamar opinión a artículos que a veces están llenos de ambigüedades y de vaguedades desde mi punto de vista. Y además Público buscó el porqué de las cosas. Y dice David Simon, no sé si sabéis quién es, seguro que muchos de vosotros sí, un periodista, ex periodista del diario The Baltimore Sun y un guionista maravilloso de la magnífica serie de televisión The Wire, que si no la habéis visto pues ya aprovecho y la recomiendo porque tiene un capítulo dedicado al periodismo y a la situación del periodismo que vale la pena ver. Bueno, pues dice David Simon que el porqué es lo que convierte el periodismo en un juego de adultos. Es decir, el cómo, el qué y el cuándo lo puede relatar un niño. Pero, sin embargo, ese es el periodismo que se está haciendo en muchas ocasiones y en muchos medios de comunicación. El por qué Público ha buscado el porqué de las cosas. ¿Por qué cada vez hay más diferencia entre ricos y pobres? ¿Por qué el 1% de la población tiene ya aproximadamente el 35% de la riqueza mundial, mientras que la mitad de la población del mundo tiene tan solo el 1% de esa riqueza? ¿Por qué los mercados financieros han invadido el poder político? ¿Por qué se presenta a menudo el hambre como si fuera una catástrofe natural sin responsables detrás? En definitiva, ¿por qué a menudo está por encima de todo el poder y los beneficios económicos por encima de nosotros y de nosotras mismas? Yo creo que todos y todas nos hemos encontrado a menudo con artículos y con reportajes y con informaciones en Público que han abordado eso en un momento en el que no se estaba abordando eso todavía. Decía también David Simon que el único modo de explicar el porqué es mediante periodistas absoluta y enteramente comprometidos con la cobertura de un asunto determinado. Y yo creo que aquí todos debemos recordar en estos momentos a los profesionales y a los periodistas de Público, porque yo sé, y porque así lo han demostrado a diario a través de su trabajo y de sus informaciones, que conciben el periodismo de esa manera, con compromiso, y lo demuestran así a diario. Debemos recordar que estos días están ahí dando el callo duro, sacando el periódico adelante día a día, a pesar de todo, y yo creo que se merecen un aplauso.
Y ya para terminar, voy a seguir con las citas. Ahora voy a nombrar a un maestro de periodistas como es Kapuczynski, con una cita que a mí me encanta, que dice así: el verdadero periodismo es intencional, aquel que se fija un objetivo y que intenta provocar algún tipo de cambio. No hay otro periodismo posible. Hablo, obviamente, del buen periodismo. Y otra cita más de Kapuczynski: ¿puede la escritura cambiar algo? Sí, lo creo de todo corazón. Sin esa fe no sabría escribir, no podría hacerlo. Vuelvo a mencionar a los trabajadores de Público y al proyecto Público porque en sus páginas yo creo que todos y todas nos hemos encontrado con esa concepción del periodismo, desde la creencia de que se puede cambiar algo y desde esa posición y desde ese periodismo intencional. El otro día estaba en El Cairo, donde he estado trabajando estos meses, y estaba charlando con un periodista egipcio, Hani Sukrallah, que es editor del diario Al-Ahram, la versión inglesa, un hombre que estuvo condenado al ostracismo durante la dictadura de Hosni Mubarak. Y para referirse a la situación que vive Egipto actualmente, mencionó una cita de Charles Dickens que yo creo que también puede ser muy apropiada para referirnos a la situación del periodismo actual. Es una frase, en realidad, que es el comienzo de una de las novelas de Dickens, Historia de dos ciudades, que dice: era el peor de los tiempos, era el mejor de los tiempos, la edad de la sabiduría y también de la locura, la época de las creencias y de la incredulidad, la era de la luz y de las tinieblas, la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. En eso estamos, compañeras y compañeros, en esa situación estamos estos días. Son tiempos en los que creo que debemos comportarnos como ciudadanos y no como meros consumidores, y que debemos ser muy conscientes de que la situación del periodismo y de proyectos tan maravillosos como el Diario Público nos afecta a todos y a todas, no solo a los periodistas, nos afecta a todos y a todas, porque la información es un servicio básico y es un pilar básico de las sociedades libres y democráticas. Si no estamos bien informados, somos más fácilmente manipulables. Muchas gracias. Voy a disculpar a Ángeles Caso, que no ha podido asistir porque está enferma con fiebre y completamente afónica. Y voy a leer un texto que ha enviado Cristina Almeida, que dice así: queridos amigos, sé que hoy se presenta el manifiesto de apoyo a vuestro periódico y no podré estar ahí porque estoy ingresada en un hospital desde el 5 de diciembre sin poder moverme, y por fin el día 25 de enero me operan de nuevo para ponerme una prótesis de rodilla nueva. Pero pese a mi situación, ni mi mente ni mis sentimientos de solidaridad están limitados. Y quiero manifestar mi solidaridad total y mi disposición a participar en cuantas iniciativas de ayuda se emprenda. Os compro todos los días, os leo con fruición y siento un aire de libertad que se necesita para sobrevivir en los tiempos que corren. Necesitamos vuestra voz para que las conquistas, pocas o muchas, no sean destruidas por la corrupción, la persecución a Garzón y a las víctimas del franquismo, y que los tímidos avances del estado de bienestar, de libertades sociales y de cultura no sean destruidas con premeditación y alevosía por esos señores que se llaman mercados, más bien mercadeo, anunciando los peores tiempos para la buena gente de nuestro país. Contad conmigo, con mi nombre y con mi voz para lo que necesitéis. Un abrazo lleno de fuerza para todos los trabajadores y trabajadoras, y que entre todas encontremos soluciones para que os quedéis con nosotros y nosotras. Os necesitamos. Firmado, Cristina Almeida. Y por último, y esto de haber trabajado en el sector audiovisual, pues tiene estas cosas que al final le toca a una leer todo esto. Y por último, con gran honor, por otro lado, una nota de Federico Mayor Zaragoza que ha enviado. No podré acompañaros el próximo día 23 de enero por hallarme dando una conferencia en Cádiz, pero deseo unir mi voz a la de todos, que son muchos, que desean la plena continuidad de Público. Hoy más que nunca, cuando los mercados nombran gobiernos en Europa y varios medios de comunicación son la voz de su amo, es apremiante esforzarnos en proteger la libertad de expresión sin cortapisas. Cuando por fin nos acercamos a la gran transición de la fuerza a la palabra, la permanencia de Público es imprescindible.
Con gran estima, Federico Mayor Zaragoza, que como sabéis es uno de tantos firmantes del manifiesto. Gracias. A continuación, Joaquín Sabina va a intervenir con la lectura de un poema. Me temo que mi intervención bajará considerablemente el nivel de ilustración y de sabiduría, porque es una putada hablar de Carlos París o del profesor Berzosa. Sí diré, como ciudadano y como un tipo que ha encontrado un hueco en público para escribir versos, que no poesía, cada domingo, que pienso que no todo está perdido si uno ve cómo este lugar se llena de gente que considera que desaparezca un periódico como público es una tragedia para todos nosotros. Público es una línea que nunca canta bingo. Público es una mosca cojonera en Babel. Público es mi tribuna bocazas del domingo. Público es un milagro de tinta y de papel. Público es mi vacuna, mi verbo, mi trinchera. Público es una lágrima que moja el corazón. Público es un semáforo desnudo en la escalera. Público es la metáfora de la diosa razón. Público es mi trabajo, mi verso, mi familia. Público es mi Roberto Alcázar, mi Pedrín. Público es una esdrújula con fobias y con filias. Público es mi chaleco antibalas, mi bombín. Público es el cuaderno de mi cuaderna vía. Público es mi Jack Daniels a la hora del té. Por suerte no soy Cela, ni Los Santos, ni Usía, ni canto por cantar, ni escribo en ABC. Público es mi Wyoming, mi Luis García Montero, mi Natibel, mi Gibson, mi Garzón, mi Maraña, mi futuro imperfecto sin putas ni toreros. Público es un paréntesis entre las dos Españas. Público es lo privado, plural y compartido. Público es una plaza pública en Lavapiés. Público es la memoria vicaria del olvido. Público es el botín de botín al revés. Público es una guerra que libra otra batalla. Público es una falla que arde sin redención. Público cuenta cosas que en privado se callan. Público ocupa un hueco que hay a mi alrededor. Público es un anónimo con nombre y apellidos. Público es una cuenta que no sabe contar. Público es el aroma de lo nunca vivido. Público es el marido de fulana de tal. Público es un breviario que el alma necesita. Público es un notario que sube al autobús. Público es un calvario para el ario cainita. Público es un don nadie que hace un órdago al mus. Público es una nota que derrota un agravio. Público es un periódico que no quiere mentir. Público es una brújula, un faro, un astrolabio. Público es un diario que no debe morir. Entre nosotros y en medio de esta inmensa multitud, afortunadamente tan grande, se encuentran algunos trabajadores de Público, algunos de los redactores de Público, y yo le invitaría al director, que se encuentra aquí, a que nos diga algunas palabras. Bueno, yo
Estoy aquí fundamentalmente para decir gracias. Y solo viendo lo que estoy viendo en este momento, realmente debería no decir más. Pero tengo que decir algunas cosas más. Tengo que agradecer a Carlos París y al Ateneo de Madrid la iniciativa de un manifiesto de apoyo a este diario. Tengo que agradecer a las personas que inmediatamente lo arroparon y apoyaron esa iniciativa para que el diario continúe. Algunos están presentes, muchos de ellos, Luis García Montero, Joaquín, por supuesto. Ha sido impresionante la reacción a esto, os puedo decir que no contábamos con ello. Siempre se cuenta con una ola de simpatía, de solidaridad, incluso de compañerismo que lo ha habido desde el momento en que se anunció la situación de público el concurso de acreedores. Yo quiero agradecer a todos los que tomaron esa iniciativa y enseguida se han sumado ese apoyo clarísimo, rotundo e inmediato. Yo no soy amigo de que los periodistas sean noticia, pero hoy sí quiero decir que para mí son protagonistas de toda esta historia, pues 160 compañeras y compañeros Me atrevo a decir gracias en su nombre de los periodistas, los compañeros y las compañeras de Público y también los no periodistas, los trabajadores de Público en general que desde hace mucho tiempo, 4 años y medio, lo sabe bien Nacho Escolar, que está en mi vera, primer director de Público, y lo sabemos todos los que hemos estado y los que han pasado por allí. Ha sido, os diría, un lanzamiento infinito. Hemos arrancado cada vez que la máquina podía pararse, hemos vuelto a arrancar, porque es verdad que nos hemos identificado, creo, todos y todas muchísimo con este proyecto. Yo creo, como Olga, en el periodismo comprometido. Público es un periódico imperfecto, como lo ha descrito maravillosamente Joaquín, pero muy honesto. Es un periódico honesto. Siempre hemos intentado hacer lo que creíamos que debíamos hacer cada día. Os puedo prometer, y prometo, como diría el otro, que sin ninguna presión de ningún tipo hemos hecho lo que nos ha parecido oportuno cada día. Yo he estado rodeado, y Nacho también, del mejor equipo posible, y por eso sí quiero que hoy sean protagonistas, porque lo merecen. Porque en estas circunstancias tan difíciles el periódico sigue saliendo cada día gracias a esas 160 personas y a sus colaboradores y firmas, porque debo decir otra cosa más. Ni una sola firma, ni literaria, ni gráfica de Público, ha fallado. Nadie ha tirado la toalla. Desde que empezó todo esto, siguen ahí, cada día, cada semana, y todos y todas nos han dicho lo que haga falta porque esto merece la pena. Desde que se anunció esa medida del concurso de acreedores, y muy especialmente a raíz del manifiesto que se hizo público ayer, muchas y muchos lectores nos han hecho llegar sus mensajes y nos han preguntado también, bueno, ¿y qué más podemos hacer? Incluso se lo preguntaban a algunos de los firmantes, a los que insisto en agradecer este apoyo. Bueno, en ese sentido quiero anunciar que los editores ya han comunicado y están, aparte de buscando inversores que participen en Público, si alguien en la sala conoce a un empresario de izquierdas comprometido y con ganas, que dé su teléfono inmediatamente a cualquiera de nosotros. Pero aparte de eso, se está negociando con la Administración concursal para que también se abra una participación a todo aquel que
que quiera contribuir en público y quiera ser propietario de acciones de público. Eso se va a abrir y se comunicará en los próximos días desde el periódico la fórmula concreta que la Administración concursal acepte. Aparte de que es una necesidad económica para que el proyecto salga, es un mimbre más de los necesarios para que esto continúe, yo creo que además el proyecto de público le vendrá muy bien eso. Esté quien esté, lo haga quien lo haga, aquí hemos pasado mucha gente y seguirá pasando gente, en eso estamos luchando por eso, ¿no? Yo creo que al proyecto le viene bien, porque ese es el periodismo en el que muchos creemos, ¿no? Y que además, por toda la revolución a la que asistimos, por la crisis del papel, por todo lo demás, está muy bien que un proyecto como público tenga no solo la participación a través de las redes, sino el compromiso de estar ahí y ser dueños del público, que lo sean también los lectores en su parte, ¿no? Así que yo espero que os suméis casi todos con eso, por esa vía. Gracias. Y no puedo añadir nada más que eso, que os agradezco sinceramente a los que estáis aquí, a las que estáis aquí, a toda esa cantidad de gente que nos ha hecho llegar su apoyo. Perdonad la afonía y la emoción, pero espero que la entendáis. Gracias a todos. Muchas gracias. Seguidamente, yo invitaría a público que está aquí presente, aparte del periódico público, a toda esta serie de personas, que, si alguien quiere hacer uso de la palabra, que lo único que rogaría yo es, teniendo en cuenta que somos tantos y tantas, que las intervenciones que se quieran hacer sean muy breves y, a ser posible, que sean intervenciones con iniciativas constructivas para sacarnos de esta situación. Está muy claro que todos los que estamos aquí presentes estamos rindiendo un homenaje a público con la presencia de todos ustedes, de personas que honran también al Ateneo con su presencia. Con todo esto creo que hay un objetivo fundamental que ya ha sido cumplido y que esperamos que permita que Público siga adelante y con el mayor éxito posible. Pero de todas maneras yo no puedo levantar el acto sin escuchar a las personas que deseen hacer alguna intervención. Las personas que deseen hacerlo, que levanten la palabra. A ver, los micrófonos, no. Sí, sí, pasa. Hola, buenas tardes. Me llamo Jesús Úbeda y soy estudiante de quinto de periodismo de la universidad pública que regía el señor Berzosa. El año que yo empecé se presentó Público en mi facultad, recuerdo que fue escolar, estaba también un profesor de sociología, se llama Félix Ortega, y Público se ha ido repartiendo en mi facultad diariamente. Es un periódico que a mí y que a muchos estudiantes nos gusta mucho, y sin erigirme portavoz de nadie, no tengo autoridad, sí que quisiera trasladar por lo menos el testimonio mío y de un buen grupo de amigos míos, estudiantes de periodismo, que apoyan a este periódico, que les damos desde nuestra más humilde posición y mirando el futuro tan negro que nos viene, sobre todo a nosotros, un abrazo, todo nuestro ánimo, porque parafraseando y que me permitan los dos grandes poetas que hay aquí, a Lope de Vega, lo de Público es periodismo y quien lo probó lo sabe. Muchas gracias, Público.
¿Quién más quiere hacer uso de la palabra? A ver, sí. Bueno. Yo vengo desde Málaga, soy el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España y llevamos comprometidos con el público defendiendo y denunciando la desidia e impericia de varios gobernantes de algunas comunidades autónomas que han utilizado como rehenes de su batalla política a las personas en situación de dependencia. Necesitamos los profesionales, necesitan los más de 1 millón de personas en situación de dependencia que Público y Vanessa Pi, que es la encargada de la cartera, siga publicando estos artículos para denunciar a esos políticos sin alma. Muchas gracias. Me llamo Laura Vilés y soy estudiante de primero de bachillerato. Yo creo que no soy un claro ejemplo de lo que es la juventud ahora mismo, porque no solemos preocuparnos por cosas como puede ser un periódico, pero si te paras a pensar un momento, yo creo que ahora mismo todos tenemos derecho tanto a informar como a ser informados. Y el hecho de que un periódico dependa de un concurso para poder hacerlo es cuanto menos triste. Entonces, el hecho de que haya tanta gente que lo apoye y pretenda ayudar por la causa es una forma de echar hacia adelante a la gente joven a que estudie, a que pretenda llegar a cosas como estas, a que se sienta orgullosa de la gente y de lo que se consigue. Es una manera de aprender de lo que tenemos arriba y de intentar mantenerlo. Porque tal y como están las cosas, si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Bien, yo solo quiero acreditar que, con matices, el periódico Público es una voz de la libertad y que cuando algo tiene un valor siempre tendrá en la otra orilla unos intereses creados que son los que atentan contra esta libertad. Yo creo que Público se ha manifestado siempre de forma indócil, es decir, no domesticado. Es un periódico imparcial, completamente independiente y que por eso tiene quizá el problema de la financiación en estos momentos como una vía para poder evitar que Público siga adelante. Pero yo creo que el colectivo de Público es como una piña con su director, con todos los lectores, y que yo creo que eso será suficiente fuerza como para que el periódico Público siga adelante durante muchos años, nada más. Hola, buenas tardes. Si estoy en el 15M es porque ahí no hay líderes y nadie somos, digamos, autoridad ninguna. Yo soy solamente colaborador del 15M. El 15M, el diario Público nos ha tratado como nadie. Gracias al diario Público, los actos del 15M han tenido amplia repercusión. El 15M va a seguir luchando pese a las multas que nos están llegando de parte de la delegación del Gobierno, con la anterior, con esta no sabemos cómo nos irá, me imagino que peor. Nos están llegando las multas por infinidad de cosas, de nuestras actuaciones, las asambleas, la toma de la bolsa, en fin. Pero el 15M va a seguir. Se siguen haciendo las asambleas de Sol, las asambleas de barrio, y ahí estamos. Y Público tiene que seguir porque es el periódico que nos apoya y nuestra lucha va a seguir.
gracias a Público. Únicamente quería decir que agradezco mucho que las intervenciones están siendo muy breves y precisas, que es muy difícil de conseguir semejante cosa. Solamente un segundo. Buenas noches a todos. Creo que sería conveniente que hiciéramos un poco de proselitismo en favor de este diario, porque miren, le voy a poner un ejemplo. Yo voy a desayunar a distintos lugares y ahí compran todos los días el diario El Mundo, El País y otros diarios. No veo la opción de Público ahí. Como clientes, algunos de nosotros tendremos amistad con los propietarios de esos establecimientos. Deberíamos de sugerir que también incluyan a Público, porque hay muchas cafeterías en Madrid. Elogios a Joaquín Sabina por el poema, la poesía que escribió el domingo, que para mí ha sido muy acertada y muy implícita en el tema. Saludo a todos y echo de menos a Manuel Saco, que fue colaborador de este periódico y no sé lo que ha ocurrido con él. Muchas gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Mi nombre es Alejandro Inurrieta y he colaborado y sigo colaborando con Público en el ámbito económico. Y quiero, sobre todo, ya lo ha dicho antes Carlos Berzosa, poner en valor el trabajo de dos personas, Amparo Estrada y Pere Ruiseñol, que desde hace muchos años que llevo colaborando con la prensa económica, nunca me había ocurrido la situación de que son las personas que más cotejan la información, que más tratan de abrir nuevos campos en el mundo económico, que se han creído que no hay un solo discurso económico, que hay otro modelo económico posible, que nos han dado voz a aquellos que lo seguimos creyendo y escribiendo, donde se nos ha negado en otros medios de comunicación. Y yo creo que romper con tópicos económicos y descubrir, por ejemplo, todo el entramado de Goldman Sachs en los gobiernos europeos y en el español también en particular, creo que ha dado muestras de independencia, de calidad, de rigor y de una falta, sobre todo, más que falta, les ha sobrado, de alguna forma, valor y valentía para demostrar a la prensa en general, a los economistas y a la ortodoxia académica que se puede escribir economía desde el rigor, pero también desde la ortodoxia. Muchas gracias. Buenas noches. Estoy en temas de memoria y quisiera dar las gracias a Público porque ha sido el único medio que se ha hecho eco de las voces contra la impunidad del franquismo. Que en este país todavía quedan más de 130.000 desaparecidos en cunetas y que mañana se juzga a la única voz que les iba a coger. Quiero agradecer a Público que a través de Memoria Pública nos ha echado una mano muy grande y espero que siga, porque si no, ¿qué va a ser de nosotros en este país? Muchas gracias. Buenas noches. Yo me llamo Maribel Alonso y me dedico al mundo de la educación. Soy colaboradora de Público en la medida que puedo, que es comprándolo a diario desde hace ya 4 años. Y yo quisiera hacer una llamada al público. Gracias, no es para aplaudir. Yo quería hacer una llamada a todo el público para que nos diéramos cuenta que esta sociedad, nuestro país, cada día más comunicada por los medios que cada vez son más grandes, pero cada día menos informada. Y para un diario que se atreve y que lo hace con toda la valentía del mundo a decir las únicas verdades, este diario no se puede cerrar nunca. Tenemos que estar ahí y tenemos que evitar que se haga. Muchas gracias. Pase.
Hola, buenas tardes a todas y a todos. ¿Se oye? Sí. Bueno, yo ante todo quisiera hacer una denuncia, aunque no... yo colaboro con el 15M de Carabanchel y cada día voy a la biblioteca La Chata y tengo que decir que Público ha sido reiteradamente escondido. He tenido que pedirle, exigirle y decir que voy a denunciarles. Y la seguridad es testigo. No un día, muchos días. Lo he exigido. He dicho, voy a llamar a la policía y voy a hacer que hagan un registro. Quiero ver a Público aquí. ¿Dónde ha dicho que le pasaba eso? ¿Dónde ha dicho que le pasaba una biblioteca por una biblioteca pública de Carabanchel. Hola, muy buenas tardes. Yo soy trabajador de Público, trabajador de este periódico. Y bueno, quería deciros que me siento muy honrado de trabajar en este periódico desde el inicio, desde 2007, que este periódico ha crecido muchísimo y creo que tiene que seguir existiendo, así que os agradezco muchísimo el que hayáis venido aquí. No me quiero dirigir desde luego en nombre de todos los trabajadores, ni mucho menos, pero creo que todos compartimos, todos que estamos aquí, desde Fernando, Susana, Sebas, todos que estamos aquí, Pera, bueno, me dejo muchísimos nombres y de verdad que en mi nombre os agradezco muchísimo el que estéis aquí apoyando este periódico. No puede morir. Gracias. ¿No hay más intervenciones? Bueno, creo que... sí, adelante. Yo creo que está tan claro lo que todos queremos y pretendemos que realmente ya se hace casi innecesario el repetirlo, pero siempre da gusto también oír voces distintas. Bueno, yo lo que no voy es a insistir en el mensaje que creo que todos compartimos. No voy a hablar de no voy a hacer elogios, estoy solidario con todos los comentarios que se hicieron. Lo que sí me gustaría y sugeriría es que del mismo modo que fue provechoso esta comunicación para adherirnos al manifiesto, creo que es una gran oportunidad de avanzar, lo mismo que en la agricultura, que Cayo conoce las cuestiones del cooperativismo y de la economía social. Creo que es una oportunidad extraordinaria de dar un paso de que todos los que compartimos esto pues podamos participar y nos abramos y nos demos cuenta de que se trata fundamentalmente de avanzar en una fórmula de economía social que puede ser no sé cuál, de sociedad cooperativa o lo que sea, y que esperamos con interés que surja la iniciativa para que se abra el cauce, para que podamos participar y apoyar ya desde el punto de vista financiero y económico. Nada más es eso. Me llamo Pedro Arturo Noguerol, soy funcionario jubilado, hijo de una víctima de la represión franquista. Tengo que decir lo primero que Público no puede desaparecer y tenemos que sentir que por primera vez después de más de 40 años hemos tenido unas voces que nos han dado lugar a que seamos conscientes de que los tiempos han cambiado, que quizás lo que no había antes, ahora lo tenemos como representación. Cuando vemos los debates en televisión y el director don Jesús Maraña o Ignacio Escolar o Marcos Vaz están en la mesa, nos sentimos representados ideológicamente y en nuestra postura política. Por lo tanto, hay que ayudarlo de la forma que sea. No solo hacer el proselitismo, sino que nosotros podemos adquirir a diario otro ejemplar de Público y dejarlo en la cafetería en la que tomemos café. Y por otra parte, insisto en la participación.
insisto, en la participación económica, no como accionariado, sino como socio colaborador. Eso hay precedentes. En Galicia, en las revistas del año 17, La Centuria, y en la revista Nos, que fue señera en el campo de la cultura gallega, que surgió en el año 1920 y que tenía establecido el sistema de participación ciudadana. Nosotros tenemos que participar para que Público pueda seguir siendo nuestra voz en la actualidad informativa. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Bueno, parece que no hay más intervenciones y realmente creo que está rotundamente claro aquello que todos queremos, cuál es nuestra voluntad y nuestra disposición de ánimo para hacer todo lo que sea necesario para que Público siga adelante. Además, quiero decir que el Ateneo realmente se honra con un acto como este y, como he dicho antes al principio de mis palabras, creo que la esencia de los Ateneos, que consiste precisamente en la defensa de la libertad, de la creación y de la crítica, ha sido realizada esta noche como pocas. Yo me encuentro preocupado por Público, pero al mismo tiempo muy satisfecho por la respuesta que ha tenido mi iniciativa y la iniciativa de todo el Ateneo, y les agradezco a todos ustedes su presencia. Y amigos y amigas, adelante y no desmayemos.